tan graves, qué hacer, cómo prevenirlas sobre todo. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, muy amable. Es un placer para nosotros. Bueno, las piedras en los riñones son, yo creo que uno de los malestares o de los padecimientos más conocidos entre la población que tiene que ver con los riñones. ¿Por qué se forman los cálculos? Primero dinos, por favor. Bueno, en la mitad de las ocasiones es por algún problema en la dieta. Hay gente que toma mucho calcio, por ejemplo, que tome muchos leche o derivados, yogurt, el carichis, el mantequilla. Todos los derivados de la leche obviamente tienen una cantidad alta de calcio. Hay gente que toma pocos líquidos y en cambio los sustituye, por ejemplo, con refrescos. El refresco en sí, cualquier refresco que contenga gas, el gas se hace con carbonato de calcio, entonces eso aumenta, es una carga fuerte de calcio que también al no estar diluido, bueno, puede formar piedras. Hay gente que toma mucha sal, que no la tiene que tomar en forma en el salero, por ejemplo, pero toma muchos alimentos que vienen empaquetados, muchos conservadores que se hacen a base de sodio, entonces también eso aumenta la posibilidad de formación de piedras, generalmente de calcio. Pero también vienen los de ácido úrico. El ácido úrico deriva por ejemplo, de las carnes rojas pueden derivar en ácido úrico, el metabolismo hace que aumente esa sustancia y puede formar cálculos. La cerveza también, muchas veces voy a tomar cerveza para orinar la piedra, pues sí aumenta la cantidad de líquidos, pero también aumenta, digamos, las purinas, que son los formadores de este tipo de piedras. Entonces, la mitad de las veces es un trastorno en la dieta. Bueno, pues con esto que acabas de mencionar, la verdad es que la inmensa mayoría de la población tendríamos una propensión a desarrollar cálculos biliares, porque alimentos enlatados y procesados, pues todos, ¿no? O sea, la verdad es que hay muchísimos. La tendencia hoy por comer sano, por comer comidas orgánicas o no procesadas, pues está muy bien, pero sigue siendo la inmensa mayoría de la población la que consumimos productos procesados. Sí, pero por ejemplo, mira, en ocasiones dices, voy a comer un salmón que venga ya en paquete. Lo que hay que hacer es lavar lo que venga en el paquete, la verdura, la fruta o la carne, y eso va a tirar muchos de esos conservadores. Eso hace que disminuya esa posibilidad, digamos, de estar comiendo una cantidad extra de sodio. Pero pues también si la gente es muy afecta a comer este tipo de productos, bueno, hay que sustituir o hay que diluir, perdón, con líquidos. Entonces debe de tomar, lo ideal es que tome sustancias con citrato. El citrato es como un teflón para las piedras. Entonces, si hay arenillas, digamos que son muchos calcios, se van a unir y van a hacer una piedra. Entonces, la forma de hacer que esas partículas de calcio no se unan es con citrato o disminuye el riesgo. Y el citrato viene, por ejemplo, en la naranja, en el limón, todo lo que tenga ácido cítrico, el limón, la toronja. Entonces, por ejemplo, si una persona formadora de cálculos tomara un vaso de jugo de naranja en la mañana, eso le da una buena cantidad de citrato, que aparte hay también como medicamento, ¿no? Pero es una manera natural de hacerlo. Andrés, ¿qué sucede en el caso de que, pues bueno, déjame preguntarte primero esto, ¿qué porcentaje de la población puede tener cálculos renales? Bueno, es que es muy variable, porque por ejemplo, si nosotros vemos la población en Tijuana es muy diferente a la población en Mérida o en el sur, en Quintana Roo, en donde el agua en sí ya contiene muchos minerales. Entonces allá es un porcentaje altísimo de gente que desarrolla esa condición. Ahora, aquí en Tijuana a nosotros nos aumenta, es típico que decimos que en tiempo de calor es tiempo de piedras, porque en tiempo de calor sudamos más y sustituimos mucho, o sea, queremos tomar líquidos, pero mucho es en base a eso que te decía, líquidos con gas. Entonces puede ser agua mineral, por ejemplo, no tiene sabor, pero tiene mucho gas. Entonces el agua mineral aumenta esa carga fuerte de calcio. Entonces, si nosotros vemos en tiempo de calor, nosotros vemos que aumenta ese riesgo o esa frecuencia de que vemos pacientes con piedras. En cambio, en tiempo de frío, pues la gente es menos afecta a tomar este tipo de bebidas, suda menos. Entonces el agua, digamos que optimiza los líquidos que toma. Entonces es una manera de disminuir ese riesgo. Por ejemplo, los pacientes son formadores de piedras. Nosotros sabemos que si se le aumentan los líquidos a 3 litros al día, eso disminuye la frecuencia de formar piedras. Entonces, y los líquidos pueden ser agua pura o agua con sabor, o sea, no tiene que ser agua pura. Incluso cuentan los caldos, cuenta el té, cuenta hasta el café, si lo quieres ver así, pero, o sea, son líquidos en general. ¿Qué sucede? ¿Es cierto que hay personas que pueden tener cálculos renales durante toda su vida y jamás que estos les den problemas? Sí, el cálculo da dolor cuando tapa la salida de la orina.
El cálculo puede estar en el riñón alojado, pero si la orina fluye libremente no pasa nada, porque el cálculo no produce un dolor en sí. Lo que puede producir son infecciones. Entonces, si produce infecciones, el paciente va a tener dolor por las infecciones. Pero, por ejemplo, si un cálculo baja la vía urinaria y tapa la salida de la orina, el riñón sigue produciendo orina. Pero esa obstrucción hace que la orina que se produce se quede estancada en el riñón y empieza a dilatar, a hinchar el riñón. Se hincha el riñón de tal manera que la membrana que cubre el riñón, que es una cápsula, hace que duela muchísimo. Entonces es el paciente que puede estar sentado platicando y de repente pasa la piedra, se atora y es un dolor que lo incapacita. O sea, es un dolor impresionante, es un dolor que es súbito, intenso, se puede asociar a náusea, vómito, y en ocasiones a sangrado urinario. Ahora, aquí el problema no es la piedra en sí que pase, porque hay piedras que pueden pasar, produce un poquito de irritación y da molestia. El problema es la piedra que pasa parcialmente, tapa y se hincha el riñón. Entonces sí, es un motivo, las mujeres, las señoras que han tenido niños por partos naturales y han tenido piedras, dicen que prefieren tener partos que piedras. Entonces es un dolor bastante intenso. Una vez que se detecta que empieza a dar problemas los cálculos que se tienen en el riñón, que empiezan a desmoronarse o a tapar, inflamar o causar infecciones, ¿qué es lo que hace el médico? ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, si nosotros esperamos en términos generales que una piedra que tapa pueda salir en las primeras 2 semanas. Puede salir en las primeras 2 semanas sin causar un daño renal. Si está completamente tapado el riñón, se hincha el riñón, el daño que ocurre se va a recuperar al destaparse el riñón. Esto si no hay infección agregada, que es la mayoría de las veces. Entonces, si la piedra mide menos de 5 milímetros, las posibilidades de que salga son alrededor de un 70%. 7 de cada 10 pueden eliminar la piedra en 2 semanas. Si va aumentando cada milímetro que aumente el tamaño de la piedra, va disminuyendo la posibilidad de que se elimine. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a un paciente ahorita en urgencias, le controlamos el dolor agudo. Si se controla el dolor, le damos medicamento y hay medicamento que hace que se abra un poquito la vía urinaria. Y eso permite que pase la piedra, digamos, toma muchos líquidos, abrimos esa vía y puede eliminar la piedra. Si en 2 semanas el paciente no ha eliminado la piedra, aunque sea de 3 milímetros, puede ser, porque digamos, por volumen decimos ya la debería de haber expulsado, pero en ocasiones las piedras tienen pequeños picos y esas espículas se encajan en el tejido. Y es como si nos encajáramos un alfiler en la parte de adentro del cachete, se va a hinchar y va a atrapar la piedra y eso no permite que salga la piedra. Entonces, aunque esté muy pequeña, nosotros le damos mucho tiempo al paciente, pero realmente las posibilidades de que salga van bajando conforme pasa el tiempo. Entonces, en términos generales, manejamos el dolor, le damos esos medicamentos para tratar de eliminarla y si en 2 semanas no se ha eliminado, se tiene que revalorar al paciente. Finalmente, ya para concluir, Doc, ¿cuántas son las técnicas y las opciones que tienen los pacientes con cálculos renales y con esta condición para que las eliminen? Hemos sabido de que hay algunas técnicas que tienen que ver con ultrasonido o resonancia. Sí, o sea, son ondas de choque. Las ondas de choque es dependiendo del tamaño y la localización de la piedra. Si la piedra está en el riñón, hasta arriba, se puede dar este tratamiento. El paciente se acuesta en una cama, nosotros con un aparato ubicamos la piedra y al mismo tiempo le dirigimos golpes a la piedra. Entonces eso no tiene ninguna herida el paciente en el abdomen, se hace, digamos, son ondas que atraviesan el cuerpo a través del agua de las células del cuerpo. Y el primer objeto sin líquido, por ejemplo, puede ser una vértebra, un hueso, o puede ser la piedra. Lo que hace la onda de choque es pasa y se regresa y hace como un latigazo. Entonces eso se llama onda de flexión y eso va aflojando la piedra y la va pulverizando. Pero mucho depende del tamaño de la piedra. Si la piedra es muy pequeña, muchas veces no lo podemos ubicar bien en rayos X, entonces tenemos que proceder. Por ejemplo, se pueden operar con láser. El láser es a través de la vía urinaria, se ubica con un aparato especial muy delgado, obviamente el paciente con anestesia, y llegamos directamente, destruimos la piedra y se elimina, ¿no? Pues muy interesante, Doc. La verdad es que muy interesante, y las alternativas y siempre los pronósticos son favorables, me imagino, ¿no? En el caso de los que tienen piedras y tienen una situación como esta. Se recuperan. Se recuperan si no tienen algo en el metabolismo que les origine la piedra, pero generalmente se recuperan sin problema. Doc, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus números de contacto, si eres tan amable? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana.
El urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana, como siempre. Te esperamos la próxima semana, por favor. Gracias.